Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. En unos poquitos versículos, porque son 4 versículos, el Señor nos da las herramientas que nosotros tenemos que seguir para tomar buenas decisiones cada día. Si nosotros nos levantamos, hay gente aquí que no conoce la palabra de Dios, pero para eso estamos aquí, para enseñaros quién es Dios, cuál es su palabra, todas las promesas que tiene para ti ahí, porque las promesas de Dios se cumplen. Las nuestras probablemente algunas te fallemos, pero las de Dios siempre se cumplen. Amén. Y fíjate en el versículo número 8, cuando te dice, entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Parece que cuando estamos fuera de la cobertura de Dios, o tirando, como dice en el versículo número 5, dice, no dependas de tu propio entendimiento. Es como que estamos cansados todo el día. Cuando nosotros intentamos seguir nuestro día a día con nuestras propias fuerzas, sin consultar nuestro día a día con el Señor, terminamos agotados. ¿Quién no ha vivido esto? Yo lo he vivido. Y lo vivo muchas veces y lucho en contra de esto, porque siempre he sido una persona muy independiente, desde muy pequeña, he vivido sola. Mis padres estuvieron en prisión durante mucho tiempo, con lo cual yo tuve que tirar sola de mi vida desde los 12 años prácticamente. Entonces, claro, siempre he estado acostumbrada a buscarme la vida, como se dice en Andalucía. Buscarte la vida. Y eres tú sola, tú con tus marrones. Pero desde que yo conozco a Cristo, he aprendido que mis problemas los dejo en sus manos. Hay una historia en la Biblia que me encanta, es de una mujer. Esto sí que es feminismo. Os voy a contar un poquito de la historia de Ruth. Para aquellos que la conocéis, sabéis que si leemos la historia de Ruth le podemos dar muchas interpretaciones, muchas versiones o muchos enfoques, pero todos son positivos. Si te fijas en Ruth, si te fijas en Orfa, regular. Voy a leeros un poquito de la historia del 1 al 5 del capítulo número 1. Me encanta porque ella es una mujer de fe. Dice, en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén, de Judá, dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto a su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech, que significaba Jehová es Dios. Y el nombre de su esposa era Noemí, que era alegría. Sus 2 hijos se llamaban Malón, que en aquel tiempo, ese nombre significaba lánguido, y Kelión, que significaba enfermo. Ese nombre no se lo pongáis a vuestros niños, ¿eh? Aquí tenemos casi una mamá ya a punto de tener a su bebé. Ni Malón ni Kelión, ¿eh? Eran efrateos de Belén, en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Tiempo después murió Elimelech, y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con 2 mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer que se llamaba Orfa y el otro con una mujer que se llamaba Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Menudo drama. O sea, tú tienes un tiempo de sequía en tu tierra, donde tú has nacido, donde tú has vivido, donde Dios te dispuso que tú nacieras, y de repente te vas a otra ciudad donde no practican tu fe, donde no tienen tus costumbres, donde tú estás fuera de todo el ambiente que te puede ayudar, que te puede proteger. Muere papá, muere mamá, mueren los hijos y se queda mamá sola con 2 nueras que eran moabitas. O sea que las moabitas adoraban a otros ídolos, dioses y otras costumbres muy diferentes a las que tenían ellos. Imaginaros qué marrón, ¿no? Esta señora ya mayor, en una tierra extraña, que se va buscando el pan que no tiene en su tierra, quedarse sola. Yo que soy madre y tengo marido, me pongo en la situación de Noemí y es duro. Pues imaginaron aquella época, porque ahora una mujer viuda tiene hasta protección del gobierno.
pero en aquella época una viuda prácticamente quedaba en el olvido. Dice que cuando muere su papá, a los 10 años mueren los 2 niños seguidos. En el versículo número 6, pero fijaros que en estos versículos te das cuenta que el hombre cambió de domicilio, cambió de país y no consultó a Dios. Tomó su decisión, así por la provisión, pero nunca consultó a Dios. En ninguno de esos primeros 5 o 6 versículos dice Elimelech buscó la aprobación de Dios para cambiar de país, para cambiar de ciudad, porque no significa que los que estemos aquí, que hemos cambiado de ciudades, de países, estemos bajo la cobertura de Dios. Pero cuando nosotros tomamos decisiones como esta, lo primordial sería que buscáramos al Señor, aquellos que los conocemos, y aquellos que están empezando, pues tenemos que enseñarles a esto. Pero Elimelech no buscó la aprobación de Dios. Él se fue a buscar el pan y arrastró a su familia a esa decisión. En el versículo número 6 dice, estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido su pueblo en Judá al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal, Belén. Acompañada por sus 2 nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que las llevaría de regreso a Judá. Sin embargo, ya puestas en el camino, Noemí les dijo a sus 2 nueras, vuelvan a casa, cada una a su casa de su madre, y que el Señor las recompense por la bondad que mostraron a sus esposos y a mí. Que el Señor las bendiga con la seguridad de un nuevo matrimonio. O sea que si no estaban casados no tenían seguridad. Entonces le dio un beso de despedida y todas se echaron a llorar desconsoladas. Eso es muy nuestro, eso es muy de nosotros. No, le dijeron, queremos ir a tu pueblo. Vale. Pero dice, pero Noemí respondió, ¿por qué habrían de continuar conmigo? ¿Acaso puedo tener más hijos que crezcan y sean sus esposos? No, hijas mías, regresen a la casa de sus padres, porque ya soy demasiado vieja para volverme a casar. Aunque fuera posible me casara esta misma noche y tuviera hijos varones, entonces ¿qué? Había una ley judía que si tu marido, o sea, el marido de una mujer moría, tú te tenías que casar con el próximo hombre pariente más cercano. Y ahora ese hombre le daba los apellidos del difunto. O sea, la mujer se tenía que casar con un hombre que ni siquiera a lo mejor quería, y ese hombre tampoco tenía derecho a ponerle sus apellidos a esos hijos. O sea, imaginaros qué locura. Eso es una locura. Dice en el versículo número 13, ¿esperarían ustedes hasta que ellos crecieran y se negarían a casarse con algún otro? Por supuesto que no, hijas mías. La situación es mucho más amarga para mí que para ustedes, porque el Señor mismo ha levantado su puño contra mí. O sea, aquí Noemí le echa las culpas ¿a quién? A Dios. Nosotros tendemos a ese espíritu adánico, el espíritu de Adán, la mujer que me diste. Pero Noemí tampoco oró antes de salir de viaje. No le dijo a su marido, cariño, vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración en familia, vamos a ver si esto es la voluntad de Dios. Y entonces decidimos si nos vamos o no a una tierra extraña. Pero en el momento que se vio en la fatiga, Noemí le dijo, el Señor ha levantado su puño contra mí. Yo no creo que fuera así, que el Señor levantara su puño. En el versículo número 14 dice, entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Hola, bienvenida. Estaba viendo por la foto de internet. Entonces volvieron a llorar juntas y Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró con firmeza a Noemí. Mira, le dijo Noemí, tu cuñada regresó a su pueblo y a sus dioses. Tú deberías hacer lo mismo. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde tú quieras que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré
y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. ¡Wow! Dice, cuando Noemí vio que Ruth estaba decidida a irse con ella, no insistió más. Noemí se quedó sola con sus dos hijas, porque la llamaba hijas, sus nueras. Ya cuando en la palabra especifica que Noemí la llamaba hijas, era porque Noemí era una mujer cariñosa. Noemí reflejaba el carácter de Dios en su forma al tratar a esas dos chicas, aunque eran moabitas. No hacía acepción de personas por la religión. Deprimida, desolada, sin dinero, teniendo que partir de nuevo a Belén, sin saber de qué iban a comer, de qué iban a vivir, dónde iban a estar. Imaginaron la ansiedad, teniendo que ir caminando de regreso a Belén, de donde partieron hacía ya muchos años, sin saber qué se iban a encontrar allí. Ruth decide acompañar a Noemí. Y Noemí pues, se deja acompañar. ¿Sabéis que cuando Orfa decide de irse de regreso, la palabra dice que regresa a sus dioses? Pero cuando Ruth dice, yo te seguiré, yo creo que Ruth ahí se convirtió. Yo creo que ahí Ruth, sé que Ruth aceptó al Señor porque dice, tu Dios será mi Dios. Ese Dios ella no lo conocía en la Biblia, no lo conocía en ninguna escritura, ni en un YouTube, en una predicación. El Dios que ella conocía de Noemí era el amor que Noemí reflejaba. La gente va a conocer a Dios a través de tu mirada, a través de tus palabras, a través de tus hechos. No va a conocer a Dios porque tú le digas, mira, léete la palabra, porque en tal versículo, en tal capítulo, eso más adelante, que se enamore de la palabra. Primero la gente tiene que ver cómo somos nosotros, que nosotros reflejemos el carácter de Cristo, como Noemí. Cuando se va con su suegra, ella tomó su decisión. Yo no sé si lo pensó o no, pero ella tomó su decisión. Ella la vio y dijo, me voy contigo. Belén significa la casa del pan. ¿De dónde se fueron ellos? De Belén. ¿Y se fueron a buscar qué? Pan. Se fueron a Moab. Moab espiritualmente es como un sitio de basura. Belén, para nosotros, ahora mismo también es un sitio pero de bendición. El Dios de la provisión, el Dios del pan. Yahvé Jireh. Ellos cuando partieron de Belén se fueron a buscar el pan, pero se encontraron con la muerte. Cuando tú sales de Belén, que es la cobertura de Dios, que es tu iglesia, y partes hacia Moab, que es cuando nosotros le damos la espalda a Dios, no encontramos nada más que muerte. A lo mejor no encuentras muerte física, pero encontramos muerte espiritual. Por eso, nosotros no podemos dejarnos llevar por el pan, sino más bien por el Dios que provee el pan. Porque si nosotros andamos siempre buscamos que yo lo he hecho, si siempre andamos buscando la provisión, te aseguro que no hay alguien que tenga más provisión que el Dios de la visión, que es Yahvé Jireh. Elimelech muere, a los 10 años mueren sus hijos. Elimelech, que su nombre declaraba la deidad de Dios. ¿Creéis que cuando Elimelech y su familia se fueron a Moab, se fueron a buscar provisión? Por un tiempo de sequía, se fueron a donde ellos pensaban que iban a encontrar el pan. Allí encontraron la muerte. Elimelech, que su nombre honraba a Dios, en ese momento yo no creo que honró mucho a Dios porque no confió en Dios. Todo esto nos puede pasar a nosotros diariamente. ¿Por qué? Porque no nos paramos a tomar la decisión correcta. Yo veo el ritmo de vida que hay aquí en Madrid, a mí me supera. Yo vengo de Chiclana, que allí va todo como más lento. Puedes hacer las mismas cosas, o incluso más, pero todo más lento. Todo es como
mucho más, más tranquilos, pero realmente hacen muchas cosas. Pero como aquí hay tanta cantidad de gente, entonces aquí actúas mucho por el tiempo. Pero párate. Busca al Dios del pan, no busques el pan. Cuando Elimelech se va con toda su familia a Moab, al basurero, ¿creéis que Dios no actúa en un sitio de tinieblas? Sí, actúa en un sitio de tinieblas, pero no para que tú y yo encontremos la comodidad en el sitio de tinieblas. Él actúa para sacarnos, pero no actúa para que nosotros estemos a gusto en el basurero. Claro, pero es que murieron. Ya, ellos tenían como... Cuando un niño nacía, se le ponía, antiguamente los judíos le ponían el nombre según el perfil que vieran. Fijaros los nombres que le pusieron. Enfermo, lánguido, todo eso significaba sus nombres. O sea, imagínate, yo creo que esos chicos, en la cobertura de Belén, hubiesen seguido enfermos a lo mejor, pero yo creo que estarían más protegidos, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros mejor? ¿Bajo la cobertura de nuestra iglesia o fuera de la iglesia sin cobertura de Dios? ¿Verdad? Yo conocí al Señor cuando yo tenía 28 años. Hasta llegar ahí he pasado por muchas cosas. Y te aseguro que todos los problemas que tú tengas bajo la cobertura de Dios en Belén nunca van a ser igual que cuando te vas a Moab. Nunca. Nosotros tenemos que entender la importancia de decir sí o no. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos, si nosotros antes de decir sí a una persona, a una situación, a un trabajo, a una inversión, a una ruptura familiar, a una ruptura con una amistad, nosotros tenemos que ver las consecuencias que ese sí o ese no van a tener para nuestra vida. El sí de Ruth tuvo unas consecuencias hasta el día de hoy. ¿Me puedes poner la diapositiva? No sé si la veis muy bien por ahí atrás. Es un poquito del árbol. ¿La puedes poner un poquito más para arriba? Porque no se ve el último nombre. Es el árbol genealógico de Ruth. ¿Vale? A ver si os gusta lo que os he hecho. No se ve. Ahí, ese es el potente, el último nombre. A ver, si os dais cuenta, mira Elimelech, ahí con la carabela. Moab, se fueron a Moab. Orfa, Kelión, muere uno, muere el otro. Ruth. Ahí está Ruth. Ahí está Ruth. Pero si os fijáis, Ruth viene de Moab. Yo vengo de Moab. Yo no sé tú, pero yo vengo de Moab. Yo no conocí a Cristo desde chiquitita. Pero la decisión de Ruth llega hasta Jesús. ¿Por qué llega hasta Jesús? Porque cuando ella toma la decisión de irse con su suegra, no sabe dónde va, ni con quién, ni qué va a comer. Cuando llega a Belén, ella, para alimentar a su suegra, se va a coger espiguitas de un campo de trigo para hacerle un poquito de pan a su suegra, dice las Escrituras. Una joven bella, una joven amable, una joven ya con el carácter de Noemí. Porque date cuenta que cuando nosotros tenemos mucho contacto con gente que viene de Moab, suelen coger hasta nuestras palabras, nuestras costumbres, nuestra forma de hablar, nuestra paz, nuestra quietud. Dice que lo bueno se pega, lo malo también, Pero nosotros vamos a pegar lo bueno de Cristo. Acordaros que había una ley que decía que el pariente más cercano se tenía que casar con la viuda. Resulta que no es casualidad, es diosualidad. Ruth fue a parar a ese campo, que ese campo era de Boz, y Boz era un familiar directo de los difuntos. Con lo cual, Dios la premió. Boz era un hombre mayor. Os voy a contar el resumen. Boz era un hombre mayor que aceptó a Ruth, que se casó con Ruth. Ruth y Boz fueron los padres de Obed, Obed de Isaí, y de Isaí, David. O sea, Ruth fue la abuela del rey David. Pero 28 generaciones después nació Jesús. Fijaros el premio a la obediencia, a tomar una buena decisión
incluso dejando sus pertenencias atrás, sus dioses, su familia, su terreno, los sitios que ella conocía, donde ella se sentía segura, para seguir a esta viuda. Dios la premió y es parte del árbol genealógico de Jesús. Dios va a llevar tus buenas decisiones a un nivel que tú nunca has pensado. Pero nosotros en nuestra vida tenemos que tomar decisiones que estén bajo la cobertura de Belén y del Dios de Belén. Si nosotros tomamos decisiones en Moab y bajo la cobertura de los dioses de Moab, como el dinero, como el sexo, como la pornografía, como la rabia, como la ira, para mí esos son dioses, el juego, ¿no? Es que los dioses son los santos de las vírgenes, ¿no? Eso también, pero eso para nosotros es muy básico. Los dioses que nosotros tenemos son mucho peores, porque los llevamos aquí y aquí cuando no estamos en Belén. Incluso estando en Belén, nuestro corazón puede estar en Moab. Pero regresa a casa. Regresa a casa del Padre. No sé si te estoy comiendo mucho la cabeza. Y quiero que entendamos que la importancia de tomar decisiones en nuestras vidas es vital. Pero no podemos tomar decisiones a la ligera. Porque hasta el día de hoy nosotros seguimos aprendiendo de Ruth. ¿Habéis escuchado alguna vez hablar de Orfa? Yo no he escuchado más de Orfa en ningún sitio. Pues nosotros como hijos de Dios tenemos que ser sonados por las generaciones y las generaciones venideras. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Nosotros tenemos que ir pasando el testigo como le pasó a Ruth. Pero ya no, oye mira, como yo tengo 2 niños, ¿vale? Y nosotros cuando mi niño Marquitos tiene 12 años y Daniela, siempre los intento levantar un poco antes para que lean la palabra. Hay días que se levantan muy cansados y lo que le pongo es el super libro en la tele. Pero yo intento que lean la palabra. Yo no quiero obligarlos, aunque a veces me entran... Pinchado, lee la palabra, niño, que tiene ya 12 años. mi niño ministra en la alabanza, toca la batería, ella baila. Entonces, por esto que hacen, nosotros tenemos que enseñarles a aquello o a quién están sirviendo. Nosotros servimos a Dios y estamos enseñando qué es el servicio a nuestros hijos. Pero nuestros hijos no solamente son los de sangre, sino los espirituales. Y nosotros, como Noemí, tenemos que adoptar a todos los que vienen de Moab. Porque si nos conformamos con nuestra vida, solo con nuestra vida, vamos a vivir una vida pobre en pan. ¿Quién quiere el pan de vida? Yo quiero pan de vida. A veces nosotros, el enemigo no viene ahora con 2 cuernos y un rabo. Puede venir en forma de inversiones, de trabajo, en un chico maravilloso, en una chica maravillosa, en un viaje de ensueño, ya te quedas allí. A veces el enemigo te presenta las cosas de una manera tan bonita que te empiezas a ir a Moab. Empezamos a ir a Moab, que Belén queda como súper arcaico. Es que ir a la iglesia, es que tener un compromiso con la iglesia, es que leer la palabra todos los días. Al final decidimos mal, porque nos dejamos llevar por esto que nos presenta la sociedad, porque no es el mundo. Nosotros vivimos en el mundo, nosotros no vivimos en Marte. El mundo es lo que Dios creó para nuestro uso y disfrute, no para que nosotros rechacemos al mundo. Nosotros tenemos que rechazar los dioses que en el mundo se ha creado, la idolatría que nosotros tenemos en nuestro corazón. Yo he tenido mucha idolatría a la vanidad, al orgullo, al dinero, y me costó mucho trabajo dejarlo. Pero yo he decidido seguir a Cristo, he decidido servir al Señor, he decidido venir este fin de semana aquí con vosotros, seamos 20, seamos 30, seamos 10, seamos 2. He decidido que tenía que venir. Yo no sé a dónde va a llegar esta palabra, pero una decisión de Ruth llegó 28 generaciones o 30 y tantas generaciones después. Por eso, tu decisión y la mía puede llevar a tu vida a un nivel máximo. ¿Creéis que Noemí y Ruth, sobre todo Ruth, no pasó incertidumbre?
miedo, angustia, hambre. ¿Las pasó? Servir al Señor y caminar en Cristo no es fácil, pero peor es estar fuera de Él. Peor es estar fuera de Él. Si nosotros, mira, en un tiempo de sequía, los que tienen pareja o matrimonios, en un tiempo de sequía, en un tiempo donde falta el pan y la pareja, decidimos dejar a nuestro novio, a nuestra novia, a nuestra esposa, en vez de buscar una solución, estamos haciendo como Elimelech. Estamos yéndonos, venga, vamos a Moab. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar la decisión de buscar el pan de vida, que es Cristo. No desfallezca, toma la decisión correcta para tu vida. Yo no te voy a decir cuál es la decisión correcta para tu vida porque no sé quién. Dios es el que te va a ayudar a eso, pero tú tienes que dedicar un tiempo a buscar la voluntad de Dios para tu vida. Aquí hay gente joven, como esa preciosa niña, que tenemos que enseñarla entre todos. ¿Y tu niña? ¿Cuántos años tiene tu niña? 10, fíjate, es una, y ella 14. Son la nueva generación de Café con Dios. Aleluya. Aleluya. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a que sus decisiones pueden elevarlos a Belén o hundirlos hasta Moab. Si tú estás en un trabajo, eres o somos de las personas que estamos cambiando de trabajo. Ay, es que me voy aquí porque allí no me tratan. Ay, es que me voy allí porque el jefe me ha hecho bullying. Ay, es que en todos los trabajos te hacen bullying. Creo que el problema no es de los trabajos. Creo que el problema va contigo. Párate y dile: Señor, en el nombre de Jesús, quiero estar en Belén. No quiero tener la actitud de Moab. Toma la decisión. Ponte firme. Eleva tu cara al cielo y dile: Señor, no puedo más. Porque eso crea mucha inseguridad. Estáis en una ciudad donde constantemente hay como muchas ofertas de trabajo, no buenas porque no son las mejores, pero yo conozco gente que van cambiando de trabajo de uno en otro, de uno en otro, de uno en otro, y eso delata en nuestras vidas que no tenemos comunión suficiente con Cristo, que no hemos entendido quién es el Dios de la visión, quién es el Dios de la provisión. En el momento que nosotros nos paramos y tomamos decisiones correctas bajo la luz de la palabra, toda nuestra vida será diferente. Toda nuestra vida cambiará. Si tú te quedas sin pan, no vayas a Moab. Quédate en Belén. Quédate en Belén. Quédate en la casa de Dios. Si tienes un tiempo de sequía en tu iglesia, quédate. Confróntalo. Busca al Señor. A ver si es tu parte la que está seca, no la iglesia. Yo he estado en iglesia y es que la hermana no me saludó, el otro no me vino, no me dijo. Olvídate de eso. Olvídate. Párate. Decide dónde quieres estar. Decide cuál es tu lugar. Hay que tomar decisiones en nuestra vida espirituales que nos van a tener consecuencias físicas, emocionales y almáticas y hasta incluso económicas. Pero todo viene de Belén. Todo viene de la parte espiritual. Lo hablaba con Catherine, que desde que está nutriendo su espíritu con la palabra y con el espíritu de Dios, con todo lo que Dios trae, todo le va mejor. Todo está más equilibrado. Cuando nosotros no nos llenamos del Señor, no estamos equilibrados. Estamos buscando en Moab lo que en Belén tenemos gratis. Yo quiero leer un salmo, el Salmo 25, ya voy a ir terminando. Yo quiero que entendáis que cuando una persona no tiene a Cristo, ni un título, ni dinero, ni un negocio, nada va a rellenar, ni una pareja, nada va a rellenar el vacío que tiene esa persona. Pero tú y yo somos portadores del Espíritu Santo. Y yo te animo que tú en esta tarde tomes la decisión de que ese testigo lo vayas pasando por allí por donde vayas. Porque el camino a Belén a lo mejor no es fácil, pero el camino a Moab
es mucho más difícil. Y en el camino de Belén te puedes encontrar alguna piedra, pero en el camino de Moab te vas a encontrar hasta ladrones, porque te van a robar tus ganas de vivir, te van a robar tus sueños, te van a robar tu espiritualidad, te van a robar todo aquello que Dios te ha dado, tu propósito. El propósito por el que Dios te ha creado es lo que siempre Moab va a intentar robarte. Por eso nosotros tenemos que decidir estar en Belén o estar en Moab. ¿Dónde decidís estar? ¿Belén o Moab? Hombre, por favor, si alguien me dice Moab, oramos por ti. Quiero ir terminando con este salmo. Salmo 25 dice: que nadie que confíe en ti jamás será avergonzado, pero la deshonra les llega a los que tratan de engañar a otros. Muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de la rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, oh Señor. El Señor es bueno y hace lo correcto. Le muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor a todos los que le obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. En el versículo número 8 dice: el Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Los que andábamos descarriados, o los que andan descarriados, andan en Moab. Pero dice el Señor que cuando nosotros somos humildes y mansos de corazón, Él nos perdona. No tengas miedo si en algún momento estás sintiendo que estás en Moab, porque Dios tiene perdón para todos nosotros. Pero ten en cuenta que nunca te va a bendecir en Moab. De Moab te va a querer sacar. Él va a querer sacarte del basurero espiritual. No va a permitir que tú seas próspero o próspera ahí, porque si Él te ha sellado, Él tiene un propósito para su vida.